presentando por no contar con nuevas fuentes de abastecimiento. Hay acciones que se han venido tomando, pero que no resuelven el problema porque son litros por segundo. Y lo que se necesita para cubrir primeramente el déficit es el tener metros cúbicos por segundo y dejar una ampliación para el futuro y el futuro crecimiento de la población de la zona metropolitana. Entonces, si quieres empezar, Juan Carlos. La necesidad de agua en Guadalajara es para cubrir el déficit que actualmente se tiene, que como mencioné es más o menos para 1 millón de habitantes, que representa alrededor de 3 metros cúbicos por segundo, o sea, 3,000 litros. Y desde 1991 que se construyó el sistema, en la primera etapa del sistema La Zurda Calderón, no se tuvo absolutamente nada desde esa fecha hasta en la actualidad. Eso quiere decir que ha venido padeciendo la ciudad y que se han implementado en algunas épocas los tandeos y que pues obligadamente tiene que manifestarse inconformidad de la población, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si unos tienen suficiente agua, otros no tienen absolutamente nada. Entonces, esta nueva fuente de abastecimiento tiene que tener la compensación de que cubra toda el área metropolitana de Guadalajara con los 4 municipios, y aquí hay que mencionar que inclusive ya está una derivación del acueducto Chapala-Guadalajara que está proporcionando cerca de 400 litros por segundo para que se pueda surtir Tlajomulco. Está en proyecto ya o más bien terminando la construcción de la planta potabilizadora para surtir esos 400 litros por segundo. La que sigue. El suministro actual de las fuentes que se tienen en este momento son Chapala con el acueducto Chapala-Guadalajara, que proporciona 5 metros cúbicos por segundo. La conducción antigua, que esa fue cuando en 1955 el ingeniero Matute Remos tuvo el acierto de poder hacer la conducción a través del río Santiago y luego después mandarla por la presa deliberadora Corona hacia el canal de Atequiza. Y aquí quiero decir que el canal de Atequiza es compartido tanto para el riego como para la población de la zona metropolitana. Y luego viene la presa Elías González Chávez, su calderón, que proporciona actualmente 500 litros por segundo. El diseño que se tuvo de esta presa fue para 2 metros cúbicos por segundo, pero la cuenca de Calderón es muy errática y tiene lluvias en buena condición durante muy poco tiempo, y por eso en la actualidad nada más se están extrayendo 500 litros por segundo. Y el agua subterránea de los pozos, que incluyen Tezistán, Atemajac, Toluquilla, y además los autoabastecimientos como es Colina de San Javier, como es Chapalita y otras colonias más. De esto pues no lo opera el CIAPA y se están extrayendo 1.2 metros cúbicos por segundo. La que sigue. Aquí están señaladas las fuentes de suministro actual. Ahí está la conducción que les mencioné a través del río Santiago, que son 34 kilómetros. Se tiene la presa deliberadora Corona, de ahí nace el canal de Atequiza, que es el que se comparte con la zona de riego, y luego viene el canal de las Pintas,
que tiene 24 kilómetros y llega hasta la planta potabilizadora 1. Hay un tramo de esta conducción, todo esto es una conducción a cielo abierto. Y a partir del Cerro del 4 se tiene una conducción cerrada a través de 2 ductos que están pues ya seguramente en muy malas condiciones por todo el tiempo que ha transcurrido y que definitivamente es muy complicado el poder dar mantenimiento a toda esta conducción cerrada. En la presa de las Pintas, que actualmente también el CIAPA hizo un mantenimiento, cerró la presa y hizo el desasolve, que durante aproximadamente unos 10 años no se había hecho ese trabajo y pues tiene ya una condición para mandar mejor agua a la potabilizadora. Está la potabilizadora 1, que es de 9 metros cúbicos por segundo, teóricos, porque con el deterioro que ha venido sufriendo a través de 55 años que tiene operando, y prácticamente es hacer una rehabilitación de toda esta planta. Entonces ahí es el nacimiento inclusive de los principales acueductos que tiene la ciudad. Son 5 acueductos y además la tubería directa que va a la zona industrial. Entonces esto quiere decir que pues sí se necesita dar un mantenimiento muy intenso y de mucha inversión para que pueda seguir operando esta planta. Luego se tiene la planta potabilizadora 2, que está ubicada en Las Huertas, y de ahí sale un acueducto que se viene a enlazar con el acueducto Poniente 2, y luego viene la planta potabilizadora 3, que es la que recibe el agua de la presa Calderón, que está señalada ahí, con 31 kilómetros de acueducto y con un caudal para poder tratar de 3 metros cúbicos por segundo. En la actualidad, como les mencioné, pues la presa Calderón no suministra el agua para la cual fue diseñada. Entonces, a partir de la planta potabilizadora 3, se tiene el acueducto Poniente 5 con 2 ramales que van al oriente, y nace también ahí el acuaférico. El acuaférico, que en su primera etapa fueron 16 kilómetros, que va precisamente por todo el periférico y con diámetro de 1,83, y se disminuye a partir de Federalismo. Ahí se tiene un diámetro de unos 50, y a partir de eso ya se ha hecho ahora la ampliación, la hizo el CIAPA para poder tener una interconexión con la planta que está proyectada para el sistema de Zapotillo Purgatorio. En la que sigue, la población actual que se tiene, y considerando un horizonte de 20 años, la población actual es de 5 millones de habitantes, y la proyección al año 2040, de acuerdo con el crecimiento que viene dando el INEGI, se tendrían 8.500.000 para el año 2040. Esto quiere decir que pues, nos alcanzó ya el crecimiento de la ciudad, rebasó la necesidad de cubrir con la cantidad de agua que se requiere. ¿Sí? Las acciones permanentes de recuperación de caudales que tiene el CIAPA son 2, fundamentalmente las pérdidas físicas en tuberías, que son las fugas, y que en esto, como lo mencionó
en la presentación de lo que he hecho en todo este tiempo que estuve en el CIAPA. Conseguimos el crédito del BID para poder controlar primeramente fugas, y que son los seccionamientos que viene haciendo el CIAPA actualmente. Las pérdidas físicas que tiene consideradas el CIAPA en la actualidad, exclusivamente por fugas, y son pérdidas que se consideran dentro de la red, andan alrededor del 28%. En las pérdidas globales, incluyendo los pagos que no hace todos los usuarios, anda alrededor del 38 o 39%. Entonces, esto quiere decir que pues, el no pago da un incremento muy importante en las pérdidas. Sobre todo las comerciales, que inclusive por datos que ha venido dando el CIAPA, en la actualidad tiene más de 1.200 millones de pesos de adeudo, que eso impacta directamente el poder estar cubriendo las necesidades de mantenimiento en redes que se deben tener. Y la rehabilitación de instalaciones, que como les mencionaba, pues en la planta potabilizadora 1, ya después de 55 años, prácticamente se tiene pérdidas grandes en esa planta, porque no tiene un buen sistema de filtración. Entonces se requiere urgentemente el poder hacer una inversión, y sería una inversión de más de 2.200 millones de pesos. Entonces se necesitaría pues el poder tener apoyos financieros de instituciones internacionales que puedan suministrar en tiempo, en forma, y todo esto pues hay que considerar el tiempo que se llevaría. Yo calculo que más o menos para la rehabilitación de la planta de Miravalle se tendría que llevar de 2 a 3 años, y pudiendo tener mayor incremento de caudales y mejor calidad de agua. Eso es fundamental para que puedan tener una satisfacción completa a todos los habitantes de la zona metropolitana. Así, esto es el proyecto integral de sectorización que iniciamos en el año 1994 y se ha venido trabajando. Estos son los datos que en 2015 se tenían, en donde están señalados con morado las zonas de autoabastecimiento a través de los colonos. El total de distritos que se estarían cerrando para que tuviera un solo ingreso el agua son 1.006 de los distritos. En la actualidad el CIAPA viene trabajando, como han visto, se ha podido el hacer dentro de las cajas de válvulas esta sectorización. Sí. Y entrando ya realmente a lo que sería la fuente más segura y con mejor caudal, que sería la cuenca del Río Verde, que es la región hidrológica número 12, que tiene considerada la Comisión Nacional del Agua. Ahí vienen las áreas que tiene cada estado, el área total por estado, y dentro del Río Verde, Zacatecas tiene 3.101 hectáreas, Jalisco tiene 11.617, Guanajuato 1.559, Aguascalientes 4.342 y San Luis Potosí 83. Los porcentajes ahí vienen señalados. Jalisco es el que mayor porcentaje tiene, que son 56%. Guanajuato, que es la dificultad con que se ha venido trabajando, tiene 7.53, y Aguascalientes, que inclusive ha venido trabajando y ha construido ya 2 presas que pues están aprovechando pues el agua del Río Verde, y que esto pues ha venido a
disminuir el caudal que se puede aprovechar. Es decir, los antecedentes al decreto, que está muy controvertido. Desde el año 1938 se declaraba propiedad de la nación las aguas del río Verde como afluentes de la cuenca del río Grande o Santiago o Tololotlán. Los gobiernos de Guanajuato y Jalisco solicitaron por separado aprovechar las aguas no comprometidas del río Verde. De esto en 1938, ¿verdad? Entonces ha transcurrido una cantidad considerable de decenios, de décadas, que pues, se ha venido agravando. Y con la participación de los gobiernos de Guanajuato y Jalisco se elaboraron los estudios técnicos de disponibilidad y usos del agua, publicados en 1994. O sea que durante que son de 1938 al 94 fueron haciéndose los estudios hidrológicos que fueron variando, y en base de esto se tuvo el decreto de reserva de las aguas superficiales del río Verde. O sea, es reservas de agua para uso doméstico y público urbano. ¿Sí? El decreto de las aguas superficiales que salió el 7 de abril de 1995 consideraba un volumen total de 505 millones. Jalisco le corresponderían 384 millones con el 76%, y Guanajuato específicamente para la ciudad de León 119 millones, que representa el 24%. Esto es lo que siempre ha venido teniendo de dificultad el reparto de las aguas. Y Jalisco tendría para uso doméstico en Tepatitlán con 11.983.000 metros cúbicos, 14 poblaciones de Los Altos con 56.764.000, y el área metropolitana de Guadalajara con 176 millones. Y además de eso, debido a la dificultad que representaba el que no se hubiera destinado agua para el uso agrícola y pecuario, se consideraron 12.600.000 metros cúbicos. Entonces, esto es lo que conformó el decreto de 1997. ¿Sí? Hubo una modificación en el 1900. Fue desde 1995 y el decreto se modificó en 1997, teniendo el estado de Jalisco 372 millones de 384 que se venían manejando en el decreto del 95. El estado de Guanajuato siguió con la misma cantidad para la población urbana de León, Guanajuato. Y el total serían, ya con la modificación al decreto, 495.976.000 metros cúbicos. Esto serían los 12.600.000 para uso pecuario y agrícola. Entonces, esto pues ha reforzado la necesidad de poder negociar. Y hay que mencionar que se pusieron de acuerdo, conforme lo expresó el presidente de la República, que si los estados de Guanajuato y Jalisco se ponían de acuerdo en la distribución de las aguas, se pudiera firmar un convenio en donde se llevara a cabo las obras que están necesitándose para las dos entidades federales. Entonces, sí se llegó al acuerdo entre Jalisco y Guanajuato. Existe un modelo de convenio que inclusive no se ha firmado, pero que pues debe de seguirse adelante, a pesar de las oposiciones de las gentes que están mencionando que el agua de Jalisco se quede en Jalisco
y no es posible hacer eso. Las aguas son de propiedad de la nación y la nación es la que tiene que hacer la distribución realmente de las aguas. Entonces, si el presidente de la República mencionó que haciendo el acuerdo entre los dos gobiernos de los estados, pues él iba a seguir adelante. Hay que mencionar que prácticamente las obras del Zapotillo están terminadas. Aquí está el ingeniero Reinaldo, que ha estado ahí durante muchos años y que pues realmente el acuerdo, ¿cómo se puede llamar?, de la Suprema Corte, o el dictamen de la Suprema Corte, es que mencionó que se debería de quedar la presa en las condiciones en que estaba, y quedó en 79 y fracción de metros de altura, ¿verdad? Y entonces, bajo esa condición, pues se debe de llegar a los 105, que es la necesidad para cubrir todas las necesidades, tanto de Guanajuato como de Jalisco, con el aspecto pecuario y con el aspecto de uso público urbano y doméstico. Entonces, pues los gobernadores están en espera que haya pues la decisión del presidente de la República para que se pueda seguir adelante. Aquí los opositores pues tienen argumentos que al final de cuentas son más de tipo social que técnico, y hay que mencionar que desde mi punto de vista el aspecto social fue el que no se manejó adecuadamente para que pudiera resolverse con las condiciones que se hicieron. Yo quiero recordar que cuando se hizo la presa Calderón, también había oposición muy grande, porque había 4 ejidos y había cerca de 125 pequeños propietarios. Entonces se llegó a acuerdos adecuados y se pudo seguir adelante. Aquí el manejo social fue el que, desde mi punto de vista muy personal, falló totalmente. Si se hubiera llegado a acuerdos previos, se hubiera podido seguir adelante sin ningún problema. Y a pesar de que pues, los argumentos que están esgrimiendo los agricultores y ganaderos de que no hay agua para poder hacerlo, pues no, se ha venido agotando sobre todo las aguas del subsuelo. Que hay una cantidad de pozos que inclusive yo creo que no los tiene registrados la Comisión Nacional del Agua. Sí. A partir de la publicación de los derechos de reserva del 97, ya se han emitido 3 títulos de asignación para uso público urbano. El primero fue para Tepatitlán, en donde se da un volumen de 11.98 millones de metros cúbicos con un gasto medio de 0.38 metros cúbicos por segundo. Para León ya también se tiene el decreto y el título de asignación de 119 millones. Y la zona metropolitana de Guadalajara tiene 176 millones de metros cúbicos para un gasto medio de 5.6. Este gasto de 5.6 es el diseño que tiene el sistema de bombeo de purgatorio, en donde se tiene una altura de bombeo de 530 metros para poderlo hacer llegar a las plantas potabilizadoras, sobre todo a la de Zacaspá. Ahí hay suficiente terreno como para que se puedan hacer las ampliaciones que se requieran y que pueda caber adecuadamente una planta potabilizadora con las características más modernas que se puedan implementar. El título de asignación que tiene Tepatitlán ya lo está utilizando, inclusive ya está llegando agua de la presa del Salto
para que pueda tenerse dentro de una potabilizadora que se construyó al pie de la presa y pueda hacerse llegar el agua, y inclusive creo que ya lo están aprovechando, ¿verdad? Ya hay la distribución que hicieron el acuaférico en Tepatitlán para que se pueda surtir adecuadamente las carencias que venía teniendo la población. ¿La que sigue? La elección del sitio de Zapotillo. Bueno, el sitio de Zapotillo, como toda presa, se eligió de acuerdo con la cantidad de agua y considerando la reserva del decreto y la geología que debe de tenerse en forma adecuada para que pueda resistir tanto las presiones que tiene el agua que llega, y que inclusive en muchas ocasiones con la lluvia pues llega con una velocidad y una presión bastante considerable. Entonces, de acuerdo con la geología, se tuvieron los cierres hidráulicos de los márgenes del río. Esos cierres hidráulicos son precisamente para que pueda tener una estabilidad y que no haya ninguna fuga que pueda tener el agua en las presas. Y pues, también se analizó la calidad del agua. La calidad del agua pues es una calidad que es potable y que puede tenerse en condiciones de poco tiempo de proceso para que pueda seguirse distribuyendo adecuadamente. Sí. Aquí viene el sitio de Zapotillo, que es en la parte ya alta, en donde se reservan 5.6 metros cúbicos por segundo. El río Valles, que es la presa del Salto, en donde es afluente del río Verde, y de ahí es de donde se está sacando el agua para Tepatitlán. Ahí el pie de la cortina se tiene la planta potabilizadora y se tiene un acueducto que llega hasta el acuaférico de la población de Tepatitlán. Y aquí estamos señalando un sistema en Acatic, que esto hay que mencionarlo, que la cuenca del río Verde necesita, tenía considerado inclusive plan de asistencia técnica desde 1955, el que pudiera tenerse diversos sitios para que se pudiera ir mandando el agua de una presa a otra y poder regularizar adecuadamente todo el volumen que se tiene en las temporadas de lluvias. Este sistema de Acatic, pues ahí está, y hay inclusive los estudios de prefactibilidad que se pueden adecuar y poder también mandar de ese sitio de Acatic a la presa Calderón, que en las condiciones de operación que se necesitarían tener volúmenes adecuados, podría mandarse toda el agua a Guadalajara a través de la presa Calderón. Y hay que mencionar también que la parte más llovedora que tiene la cuenca del río Verde pues es precisamente esta que viene desde Zapotillo hasta Acatic, y de Acatic inclusive hasta llegar a la presa Purgatorio se tendría también una parte bastante considerable de agua de lluvia que podría alimentar perfectamente bien a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay los acueductos existentes que están en azul, las obras que se requerirían del 2013 al 2018 serían en verde, y que esto pues fue elaborado en 2015, entonces quiere decir que pues ya no rebasó el tiempo. Los acueductos proyectos sobre todo sería lo de la conexión del
sistema Catica a la presa Calderón, y pues ya lo demás fue lo que ya estuvieron mencionando, ¿no? En cuanto a caudales, pues Jalisco tendría 12.2 metros cúbicos por segundo, Guanajuato para la ciudad de León tendría 3.8 metros cúbicos por segundo, y el total sería de 16 metros cúbicos por segundo. Estos datos, como les mencioné, son del año 2015, o sea que han transcurrido 5 años y que hay que volver a actualizar. Esto pues correspondería realmente a la formación de un grupo técnico que debería de analizar ya en los 5 años que han transcurrido. Y como conclusiones, sobre todo para el sistema Zapotillo purgatorio, en primer lugar sería que cubre el déficit actual que tiene la zona metropolitana de Guadalajara, y estaría también un caudal sobrante para poder tener las condiciones de cubrir el crecimiento al año más o menos de unos 10 años al año 2030, y bajo esa condición pues sería muy satisfactorio, sobre todo para toda la población del área metropolitana de Guadalajara. También se deja de operar pozos con este sistema, y hay la recuperación de los acuíferos que, como les mencioné, son los de Tezistán, Atemajac, Toluquilla y todos los que se suministran con autoabastecimiento los fraccionamientos. Y también se tendría la regulación a futuro del suministro, como les mencioné, hasta más o menos el año 2030. Pues esto es lo que preparé para poder tener las condiciones que se podrían aprovechar de la cuenca del Río Verde, tanto para Guadalajara como para Guanajuato.